bueno, si os parece, esta sesión se inscribe dentro del marco de unas jornadas, de la preparación de unas jornadas sobre tecnociencia, ecología y diversidad religiosa. Cómo reconducir las tecnologías hacia el cuidado del planeta desde las tradiciones religiosas y espirituales. Las jornadas intentan abarcar este tema. Y aquí en el grupo inicial de Audir lo que trataremos hoy es un poco de responder a este tema marco con una respuesta a unas preguntas. Pero antes de dar la palabra a los representantes de las diversas tradiciones, queríamos que José Manuel nos hiciera un poco una situación del problema de la ciencia y tecnología, los desafíos que plantean, que es el resumen de la jornada que hicimos, bueno, de la sesión que hicimos el otro día de trabajo para comentar este tema. Si nos puedes hacer un pequeño resumen de 3 minutos. Sí, bueno, primero de todo, bienvenidos, bienvenidas y gracias por participar de este proyecto que, como ha explicado Francesc, se enmarca dentro de estas jornadas sobre tecnología, ecología y diversidad religiosa, y previo a las jornadas que se celebrarán a finales de noviembre, principios de octubre, pues se hacen 3 podcasts para empezar a crear todo un conocimiento previo de reflexión para que las gentes también puedan enterar un poco de qué van estas jornadas y, sobre todo, empezar a crear este diálogo previo a todas las jornadas. El título ya nos dice un poco más o menos por dónde vamos a ir, ya os lo expliqué en aquella reunión que hicimos previa. Entonces es preguntarnos sobre qué mundo se nos viene encima, cuál es el mundo que se está construyendo, si somos realmente conscientes o no de la construcción de este mundo y, sobre todo, desde qué paradigmas se está construyendo. Cada vez observamos más que estamos rodeados de ciencia y de tecnología, cada vez en un ritmo más acelerado, cada vez más exponencial, cada vez con más productos, con más servicios, que se están manejando desde unas lógicas que precisamente no tienen presente ni la espiritualidad, ni la calidad de vida, ni el cuidado del planeta, y se están produciendo en todos los ámbitos. Ya pueden ir desde la alimentación hacia las formas de trabajo. Hoy en día somos conscientes de que, bueno, pues habréis visto las noticias de todo lo que está pasando con ChatGPT, por ejemplo, y todos los desajustes culturales que eso nos puede llevar. Por otro lado, también, y recogiendo una de las citas que me ofreció Francesc un día, entender que, como dijo Albert Einstein, la ciencia sin religión está coja y la religión sin ciencia está ciega, y que, por lo tanto, hoy en día estos dos mundos, el de las espiritualidades, el de las diversidades religiosas y el de las tecnologías, sí o sí se tienen que encontrar, no para estar en conflicto, sino para intentar construir puentes de diálogo y, sobre todo, entender qué papel pueden jugar las espiritualidades y las sabidurías de las diferentes culturas en favor de poder reorientar, reorganizar y reapropiarnos un poco de esta orientación que ciencias y tecnologías están teniendo o no están teniendo a día de hoy. Sobre todo, intentar ver qué papel pueden jugar hoy en día las tradiciones. Pienso que alargarme mucho más en esta explicación no pertoca, porque no es, como os he dicho al principio, esto no es una ponencia sobre los problemas, pero sí que es un poco situarnos en este marco general de, bueno, nos acercamos hacia lo que se llaman las sociedades del conocimiento científico y tecnológico. Aquí se plantea una crítica de si solamente es válido este conocimiento o si se necesitan de otros conocimientos, como pueden ser el de las humanidades o de las tradiciones de sabiduría, para manejar todo esto. ¿Qué problemáticas nos estamos encontrando a día de hoy? Ya os he dicho, robotización de trabajo, armas completamente autónomas, todas las cuestiones del transhumanismo que también se pueden manejar. Pues todo esto son desafíos que tenemos a día de hoy, ¿no? Y entonces la gran pregunta es, nuevamente, ¿qué papel pueden jugar las diferentes tradiciones de sabiduría en esta sociedad? Y aquí es donde se engloban las 3 preguntas principales, como he comentado, las voy a enumerar ahora, pero que luego tendréis completamente libertad para poder responder en el orden que queráis, con la argumentación que queráis, y si hay entre diferentes personas que comentéis puntos en común, pues ya intentaremos enlazarlas un poco para poder reconducir el diálogo o hacerlo más fructífero en según qué aspectos. Entonces, las preguntas que yo os traslado a todos y todas las personas que estáis aquí
es hacia dónde pensáis que se dirigen estas sociedades del conocimiento, qué información tenéis, hacia dónde pensáis que se puede llevar todo esto o hacia dónde se está llevando y, sobre todo, a qué peligros nos podemos llegar a enfrentar. La pregunta que subyace aquí es hacia qué futuro nos dirigimos. La segunda pregunta, como más o menos podéis intuir, es cuál es la importancia de atender al núcleo de las enseñanzas espirituales de las diferentes tradiciones de sabiduría y de la humanidad. Y la tercera pregunta es poner un poco en diálogo ese futuro hacia el cual nos dirigimos o nos podemos dirigir, reconducido desde este núcleo espiritual o de enseñanza de sabiduría que las diferentes tradiciones tenéis. Es decir, qué pueden aportar las tradiciones de sabiduría y espirituales a las sociedades del conocimiento. Entonces, este es el marco general del podcast y a partir de aquí yo ya os cedo la palabra a las personas que queráis empezar con este diálogo sin ningún tipo de problema. Adelanta, Carles. Sí, en un sentido. ¿Me oís? Sí. Sí. El tema es vasto, ¿eh? Es amplio. A ver, ¿hacia dónde va la sociedad del conocimiento? A mí me viene a la cabeza un autor que leí, que es Chegal Bronner, francés, que publicó La Apocalipse Cognitiva y habla del apocalipsis no como el desastre del conocimiento, sino como que estamos en una época que es reveladora, apocalipsis, revelación, reveladora de una nueva realidad que hacia dónde nos lleva. A ver, resumiendo, yo os voy a trasladar una idea que él desarrolla y es que se produce como una especie de desnaturalización del ser humano. Él pone como ejemplo, él dice, nunca antes el ser humano ha tenido tanto tiempo de cerebro disponible gracias a las nuevas tecnologías, gracias a la tecnología, a los inventos, que cada vez más la tecnología le permite desligarse y librarse de tareas que antes tenía que hacer él. Por lo tanto, está mucho más capacitado que antes para poder utilizar su cerebro para crear, para imaginar algo nuevo, buscar soluciones, etc. Pero luego el autor hace ver que el uso de las nuevas tecnologías, de las tecnologías de la comunicación, de las redes sociales, etcétera, lo que están haciendo es que están colonizando ese cerebro para impedirle que realmente utilice sus capacidades para crear, para hacer algo nuevo y aportar soluciones. Es una de las respuestas que yo tengo en cuanto a hacia dónde vamos. Si hacemos caso de este autor, creo que tiene bastante razón. Luego pienso también en Yuval Harari, que en su libro Homo Deus dibuja un panorama desastroso, ¿no? Porque nos dibuja una sociedad robotizada en la que el ser humano ya no cuenta como elemento importante para la producción y que, por lo tanto, deja de tener valor. Bueno, también un resumen, ¿no?, de lo que nos presenta este autor. Y el tema del transhumanismo también es un horizonte muy preocupante porque nos está diciendo que el ser humano ya ni le pasa por la cabeza el pensar pues que un día hay que bajarse del tren y hay que morir. La idea del morir intentamos trasladarlo cada vez más lejos y si no hasta el infinito, pues todavía mejor. Lo cual me parece una idea absolutamente demencial, ¿no? Yo empezaría con estos apuntes. Luego está el tema de la inteligencia artificial, etcétera.
¿en qué lugar queda el ser humano que se emociona, que tiene emociones? Y que estas emociones tanto pueden ayudarle como a veces también a comprometer sus decisiones, etcétera. Y la inteligencia artificial, que parece ser, o quizás incluso no, podría saltarse todo este aspecto de la emotividad del ser humano. En fin, ¿hacia dónde vamos? Podemos ir a mejor, porque las tecnologías siempre han sido armas de doble filo, ¿no? Y cuando aparece una nueva tecnología, tenemos tendencia a ver el lado negativo, porque es algo nuevo, no sabemos a dónde nos lleva, pero luego también puede haber, esperemos, que una autocrítica, un análisis, una inteligencia del ser humano que puede decir, a ver, esto nos lleva hacia caminos que no nos convienen y vamos a rectificar un poco, ¿no? También suele producirse una especie de autorregulación. Y creo que estamos en una época difícil porque todavía no se ha hecho suficiente autorregulación para que las nuevas tecnologías encuentren un camino de real utilidad para el ser humano, para que ayuden al ser humano a devenir algo más, algo mejor que lo que es hasta ahora. En fin, me quedo ahí. ¿Vale? Porque no Muchas gracias, no Carles. utilizar la palabra. Han salido temas que considero que son muy interesantes, que dibujan un poco este futuro, tanto utópico como distópico, que nos podemos encontrar. Entonces, si alguna otra persona... Sí, yo había también pensado en Harari y cómo nos plantea el punto de partida, Homo sapiens sapiens, por lo tanto, humanos, a Homo Deus, sinónimo quizá de posthumanos, ¿no? Y en paralelo a este trabajo de Harari, no sé si conocéis también el trabajo de Josep María Esquirol. Él es catedrático de filosofía en la Universidad de Barcelona y tiene un ensayo muy interesante que lleva por título Humano más humano, una antropología de la herida infinita, y él plantea que ser humano no significa ir más allá de lo humano, sino intensificar lo humano de lo humano. Y diríamos el peligro del posthumanismo, el peligro del que nos hablaba Carlos, de la desnaturalización, el peligro al que también apunta Harari con una deshumanización. Y yo sí que intuyo algunos mecanismos de autorregulación, recuperando también esta expresión última, a través de los temas actuales de bioética, los grupos de trabajo sobre cuestiones bioéticas, a nivel científico, a nivel hospitalario. Diríamos, aquí hay un mecanismo de corrección, o hay un pretendido mecanismo de corrección. Ahora, ¿hasta qué punto es suficiente? Ahí se generan quizá algunas dudas y seguramente siempre quedan algunos resquicios, y a través de estos resquicios, pues toda la tecnología que en principio tanto puede aportar aspectos positivos como el robot Da Vinci, que puede ayudar, diríamos, al médico a realizar una operación con mayor precisión que la de sus propias manos, ¿no?, a la creación de soldados robots autónomos para una tercera guerra mundial. Por lo tanto, yo creo que estamos frente a muchos interrogantes, ¿no? Y que las líneas de sabiduría, las que apuntabas tú, de espiritualidad, de las distintas tradiciones religiosas, deben ayudar a esta idea de Esquirol, de que ser humano no significa ir más allá de lo humano. Por lo tanto, la superación de la finitud, de la limitación,
sino intensificar lo humano de lo humano, que incluye precisamente la limitación. También muy interesante, vemos cómo vamos construyendo diferentes conceptos, deshumanización, desnaturalización, problemas de la bioética, pero a su vez nos damos cuenta de esta necesidad de concreción, de autocrítica, de autorregulación, que sería, pienso, el papel que las espiritualidades, las sabidurías tendrían que empezar a jugar. Si seguimos, no sé si alguna otra persona quiere pronunciarse. Yo con permiso, Duarte, después de Duarte. Sí, pues adelante, Eduardo, que has levantado la mano. Gracias, Elizabeth. Sí, la cuestión es que normalmente el desarrollo tecnológico en la historia de la humanidad siempre ha dado tiempo. Actualmente la tecnología avanza tan rápido que a las personas no les da el tiempo de madurar en una forma positiva en el uso de la tecnología, ¿no? Hoy en día, si vas a un banco, es común ver una cola de gente mayor que necesita que alguna persona les muestre cómo usar los cajeros automáticos, por ejemplo, algo muy simple, muy básico. Pero es una muestra de la necesidad de estudio, de autorregulación, como decía Jaume, porque si no se vuelve todo anárquico, ¿no? Por ejemplo, Internet es algo muy anárquico, y para que algo anárquico funcione positivamente tiene que haber madurez de las personas. Entonces, para que funcione bien, ¿no? Cualquier sistema que no tenga una regulación formal requiere de madurez de los individuos para poder proporcionar a la sociedad algo positivo. Sin duda que esto ya es algo de es un punto de no retorno. O sea, especialmente, bueno, después de lo que fue la pandemia, la cuarentena, se le dio un impulso a especialmente Internet y toda la comunicación a través de las redes, enorme. O sea, si antes había alguna duda, después de eso ya se estableció en la vida de todo el mundo como un hecho irrevocable. Entonces, la educación, la maduración, o la educación que ayude a las personas a la maduración del uso de la tecnología es fundamental. En eso creo que el rol de la espiritualidad y las religiones es importante, porque fundamentalmente tiene que ayudarnos a entender quiénes somos. O sea, si hablamos, como decía Jaume, del poshumanismo como una forma de mayor humanismo, ahí es donde tiene que tallar una enseñanza, una educación, una guía, un asesoramiento, algo que ayude a la maduración de las personas en cuanto a establecer firmemente su identidad como seres humanos, ¿no? Eso es lo que me venía a la mente ahora. Muchas gracias, Duarca. Elizabeth, ahora sí que te toca a ti. Muchas gracias. Pues yo quería ser un poco más positiva, porque pienso que primero, si creemos que hay una trascendencia, si tenemos un creador, nuestro creador no nos ha dejado, no nos ha olvidado, y siempre está ahí y estará ahí para nosotros. Que tengamos el libre albedrío de utilizar toda esta técnica, esta ciencia que tenemos a nuestro abasto, sí, tenemos el libre albedrío, pero Dios no nos dejará. Yo pienso que justamente todo lo que está pasando actualmente es porque estamos como en una crisis de adolescencia.
que tenemos muchas cosas a nuestro alcance, no siempre sabemos cómo utilizarlo, y no es solamente un problema de ser viejo o de ser joven, sino que y siempre necesitamos más. Hay más curiosidad, hay más necesidad del material, porque estamos a la búsqueda de una felicidad y de un bienestar que se resume en el material. Pero podemos poner toda esta ciencia, esta tecnología al servicio del bien común. Si pensamos que el mundo se está en realidad haciendo pequeño, vamos hacia una aldea mundial, todas estas tecnologías que tenemos a nuestro abasto pueden ser instrumentos para ayudar a acercarnos al que estaba más lejano. Pero pienso que una de las de los puntos verdaderamente muy preocupante es qué pasa con la naturaleza. Cómo toda esta tecnología que tenemos a nuestro abasto, que nos facilita un cierto acceso al conocimiento, nos hace alejar, parece ser, de la naturaleza y no sabemos volver hacia ella y tratarla como se merece. Pienso que la problemática no es tanto si tecnología no, sino cómo la tecnología debería ayudarnos a cuidar más a nuestro entorno y hacernos más conscientes de todas estas bendiciones que en realidad tenemos. Sí, pienso que esta idea de cómo volver la vista hacia la naturaleza concordaría mucho con lo que ha dicho Duarca también de esta necesidad de maduración del propio ser humano. Me parece que Dolors te había levantado la mano y también quería comentar algo. Sí, yo pienso que todo va bien si se pone a la persona en el centro. Entonces, todo adquiere, ¿no? El equilibrio también justo, ¿no? A mí me hace impresión a veces cuando vas que las personas que piden, ¿no? Quizás tienen un móvil, pero hoy en día el móvil quizás es más necesario que el comer, ¿no? Y debido a todo este mundo que nos han ofrecido, ¿no? A veces estás en contacto con la tecnología, ¿no? Pero no eres nadie. A veces te sientes como muy solo, ¿no? Es uno de los problemas, ¿no? Y hay una parte, ¿no? Que la tecnología no hará, o sea, que es quizás a veces humanizarnos, ¿no? O sea, aprender, ser conscientes de que, bueno, que no es suficiente, ¿no? Porque la tecnología nos lleva hacia a veces unos caminos, pues de soledad, de despersonalización, no sé, todo se exterioriza y no hay como todo aquel punto que quizás la persona humana a veces necesita, ¿no? Gracias, Dolors. O sea, es la idea un poco también esta de maduración, no solamente volver la vista hacia la naturaleza, sino también hacia el propio ser humano, ya que el ser humano es quien puede orientar y dar calidad a la tecnología. Nos queda por participar del momento Pilar Claret, Óscar Cravioto y Francesc. Entonces tenéis la palabra en el orden que más os guste. En absoluto muy ignorante sobre el tema, pero
A ver, a mí me parece que el nombre tecnología abarca unos contenidos significativos tan amplios que queremos con una palabra dirigirnos a unos contenidos extensísimos que no los puede abarcar. No los puede abarcar. Yo diría que hay como niveles en esta tecnología. Y entonces, a mí me parece que según los niveles en los que se está avanzando, lo que haría falta sería como una especie, no sé si la palabra es adecuada, sería como una especie de ética de la tecnología, una ética de la tecnología, porque evidentemente hay cosas maravillosas en el mundo de la sanidad. Te metes en este mundo y es que, bueno, yo recuerdo cuando hacía estudios de enfermería que íbamos con la jeringuilla y metida en alcohol y con la misma jeringuilla pinchábamos a los de la sala y aquello era un desastre. Y ahora cae la jeringa y además ni aspiran, ponen la jeringa y la misma jeringa de una limpieza total. O sea que hay unos avances que son maravillosos dentro del mundo de la tecnología. Y hay unos niveles que yo no sé si entran dentro de este nombre, tecnología, porque abarcamos con la misma palabra niveles muy distintos, muy distintos. Entonces, para mí todavía no hemos encontrado bien la denominación de cada cosa y los contenidos de cada parte de este avance en el cual va la humanidad. Yo no sé si todo es tecnología o podremos encontrar diversidad de nomenclaturas que las diferencien. Y después, ya digo, se trata, como ya alguien lo ha dicho, de un equilibrio, que yo más que un equilibrio diría de una ética, que es básica en cuanto a un avance debe basarse si esto realmente va en favor o va en contra de la persona, que ciertamente tiene que ser el centro. Muchas gracias, Pilar. Óscar. Sí, yo estaba pensando recién en lo que preguntaba Pilar sobre qué es tecnología. Y a mí me gusta mucho pensarlo desde la perspectiva de las experiencias de la gente en general. Y yo creo que muchas veces nos referimos a tecnologías cuando hablamos de cosas que fueron creadas después del momento en que nacimos. Generalmente si miramos cosas con las que jugamos cuando éramos pequeños, no solemos pensar que eran tecnologías, los crayones, los lápices, los papeles, y pensamos que la tecnología siempre es eso nuevo, ¿no? Dependiendo de nuestra edad será algo más nuevo porque habrá venido después de la fecha en la que nacimos. Sin embargo, me gusta remontarme a lo que nos hace humanos, ¿no? Pensábamos, bueno, el Uberman, o hablábamos también de aquello que nos limita. Yo pensaba en general que también es tradicional diferenciar el ámbito de lo humano del ámbito de la naturaleza, justamente. Cultura, por un lado, y por el otro lado, naturaleza. Y por lo tanto, pensar que lo humano siempre incluye de alguna manera lo artificial, lo que hemos creado, generado, que nos expande desde el lenguaje, que nos permite generar algo más que una simple intuición del mundo y jugar en el ámbito de la representación, pasando por todo lo que hemos hecho en el medio. Estas semanas, especialmente de discursos sobre la inteligencia artificial, que de hecho no es nada nuevo. Se habla de inteligencia artificial desde décadas atrás, solo que ahora se ha vuelto tema de conversación porque hay una herramienta que se ha lanzado de algún modo al mercado también. Hay muchos intereses con relación a estas tecnologías justo ahora. Que recuerdan también lo que supongo pudo haber pasado en el momento de la aparición de la imprenta, o de la aparición de la radio, o de la televisión. Simplemente con esto, tal vez volviendo también a lo que decía Elizabeth, enfatizar que la tecnología en sí misma es una herramienta, es un medio, y por lo tanto puede ser usado de un modo o de otro. Tal vez lo que yo veo más problemático es la cosmovisión de quienes las utilizamos.
y lo que intentamos hacer o no hacer con ellas. Tal vez uno de los problemas más tradicionales cuando se habla de tecnología es justamente la tecnología que se usa en un contexto de explotación del mundo, como una forma de manipular y de objetivizar todo lo que tocamos con estos medios que al principio creamos. Como toda herramienta la creamos nosotros, pero luego nos terminan creando a nosotros mismos también. Esta relación siempre multivalente de el ser humano con la técnica. Y por lo tanto, es tal vez allí donde las tradiciones religiosas y espirituales tienen algo que decir, porque si cómo utilizamos este medio está relacionado con qué comprensión tenemos del mundo y de los demás, tal vez tengamos que volver a enfatizar eso, sea usando incluso el chat GPT. Podríamos ir y preguntarle que nos diera alguna lección sobre opciones que tenemos aquí para repensar la tecnología. Al fin y al cabo, el chat GPT no nos dirá otra cosa que las que los seres humanos hemos dicho y coleccionado, en las que ha sido entrenada y además con las características que hayan de alguna manera determinado sus programadores. Así que eso es simplemente lo que veo. Hacia dónde vamos, creo que todavía está muy abierto y dependerá mucho de nosotros. Muy interesante esta idea de que el futuro está muy abierto y que todo dependerá de hacia dónde vayamos nosotros y nosotras. Y aquí es como decías, pienso que es la importancia de atender a las enseñanzas de las diferentes tradiciones. Francesc, te cedo esta última palabra dentro de este primer bloque, por llamarlo de alguna manera, para después seguir con el debate. No, en principio no quería decir mucha cosa, simplemente incidir en lo que decía ahora Óscar. A mí particularmente lo que más me preocupa es el uso, digamos, de la ciencia y la tecnología para la explotación y el uso, digamos, al servicio de los intereses del capital, no de las personas, sino de los... Lo que decía un poco, nosotros defendemos a veces, al menos en el ámbito del diálogo interreligioso, el valor de las tradiciones religiosas y el valor de las convicciones, cuando estas religiones y convicciones pueden aportar elementos de humanización, elementos que ayuden al ser humano a vivir más en plenitud. Y me temo que al capital no le interesa la plenitud del ser humano, ni una vida mejor, ni una vida de mayor calidad. Lo que le interesa es simplemente tener beneficios. Y ahí hay una condición de las cosmovisiones, como decía Óscar, pero que van más en dos tipos de opciones, una humanista y otra antihumanista. Entendiendo por humanista la que trabaja en favor del bienestar profundo del ser humano y otra, la antihumanista, la que trabaja para el beneficio de unos pocos que se aprovechan de las ilusiones construidas para vender más y para ganar más. Estas ilusiones que seguramente que en palabras de Duarca sería maya, ¿no? Pero este mundo construido a veces no para profundizar nuestra dimensión más humana, sino para hundirnos en el fango, ¿no? Y este es lo que pienso que es importante, el papel de las tradiciones religiosas, buscar lo mejor que hay que tienen en ellas mismas y las convicciones no religiosas también, y trabajar juntos para construir un poco. Hoy en el WhatsApp Duarca nos ha compartido un vídeo que un poco iba en esta línea, ¿no? En inglés, que después, si queréis, bueno, lo podemos también compartir al final de este montaje, pero porque, o al menos entre los materiales que utilizaremos, porque me parece que era un vídeo muy interesante que mostraba cómo las tradiciones religiosas juntas y las convicciones también juntas, trabajando al servicio de una humanidad más profunda, de una humanidad desinteresada, de una humanidad abierta al absoluto. Esta humanidad
si somos capaces de construirla, gestionaremos bien las tecnologías. Y si no, estaremos al servicio de los intereses económicos y aquí pues no le veo un futuro con muy buen augurio. Sí, pienso que la metáfora que has utilizado está bien, la de hundirnos cada vez más en el fango, ¿no? O sea, podemos pensar que estas sociedades del conocimiento que se están construyendo son como arenas movedizas, que si no nos manejamos con cuidado podemos acabar hundiéndonos hasta acabar con la humanidad o intentar buscar remedios. Carlas. Sí, creo que era Óscar que ha hablado del humano como el ser que es capaz de imaginar, de hacerse una representación del mundo que nos rodea, etc. Y la verdad es que también se habla mucho del hecho de que estamos en un tiempo en que los paradigmas cambian. Los viejos paradigmas, las viejas maneras de entender el mundo ya nos sirven y hay que hallar nuevas maneras de entenderlo y por lo tanto de relacionarnos con él. Y bueno, creo que las tradiciones religiosas también han podido contribuir mucho en ese sentido. Por ejemplo, a mí me viene a la cabeza la visión que podemos tener del mundo, de la realidad y de nuestra relación con la tierra y con la naturaleza, en la que evidentemente Dios está por encima de todo, por debajo de él está el ser humano y todo lo demás viene después. Y a partir de una lectura, para mí evidentemente errónea, del Génesis, en la que Dios dice al hombre, domina la tierra, ¿no? Dominadla, me viene a la cabeza la traducción que yo oí cuando era pequeño, dominad la tierra y sojuzgarla. Evidentemente, en una ideología y en un concepto capitalista, como nos recordaba ahora Francesc, esta lectura es errónea, porque pone el hombre arriba de todo, y cuando en realidad un día estaba pensando, nos puede ocurrir que pensemos en que la tierra es nuestra. Incluso podemos, en el lenguaje, nos puede venir a la cabeza de decir nuestra tierra, cuando no es nuestra. Nosotros somos de ella. Nosotros pertenecemos a ella. Y la tierra puede continuar incluso sin nosotros. No quiero ser pesimista, tenía razón Elizabeth en decir que no hay que ser pesimista, pero también recordar un concepto que no ha surgido todavía, es el concepto del antropoceno, ¿no? Es decir, que estaríamos en una época en la que el ser humano por primera vez sería capaz de modificar y es capaz de modificar los elementos geofísicos de la Tierra. Una teoría, pero algo hay de eso también, ¿no? No seamos negativos, de acuerdo. Yo siempre creo que el ser humano es capaz y Dios es capaz de llevarnos hacia caminos en los que podemos dar lo mejor de nosotros mismos para que las cosas mejoren y cambien y podamos rectificar. Pero también, por ejemplo, para volver a los paradigmas, ¿no? Se ha hablado mucho estas últimas décadas de la sociedad del bienestar en el sentido del consumismo, del bienestar en el sentido de tener lo más, lo mejor, del bienestar en el sentido del confort. Y eso pasa factura a la tierra. Y quizás a partir de ahora tendremos que pensar en el bienestar de la tierra. Nuestro bienestar no es posible sin el bienestar de la tierra. Y en este sentido, el punto al que hemos llegado en cuanto a la relación con la naturaleza y los bienes de la tierra, pues hay mucho que desear y mucho que revisar y volver hacia atrás. La deconstrucción de la sociedad del bienestar tal como se ha entendido hasta ahora me parece, desde mi punto de vista, necesaria. Quizás queremos un futuro en lo que todo sea mejor, paradisíaco, fantástico, maravilloso, y también esto forma parte
nuestras representaciones, ¿no? Damos por hecho que lo que siempre hemos pensado es lo bueno, que lo que hemos aprendido es lo mejor, que todo tiene que continuar como siempre. Y quizás vamos hacia una época en la que debemos aprender a deconstruir esas ideas que nos han dado por buenas y que no lo son tanto. Nada más. Muy interesante también, está al estilo de Rita de construccionismo. Elizabeth había levantado la mano. Sí, muchas gracias, Carlas. Efectivamente, pienso que el papel actualmente de las creencias religiosas o no religiosas, las creencias que quieren aportar algo positivo, digamos, para la humanidad, debe ser el hecho de dar esperanza, porque además vivimos en un entorno donde todo está hecho para dar una sensación de desesperación y dar la sensación que con más bienes materiales, más baja esta desesperación. Es el contrario. Y justamente las tradiciones espirituales pueden aportar toda esta idea de justicia, de equidad, de reciprocidad, de trabajar juntos. Puede parecer muy utópico, pero al final es el papel de una religión, juntar a las personas, ser el ligam entre las personas, ¿no? Y ahí sí que actualmente más que nunca el papel de las tradiciones espirituales es importante y vamos a contracorriente. Y esto probablemente es lo que, a mi parecer, es lo más emocionante, porque es muy fácil de ir a donde van todos, pero cuando vas a contracorriente sabes que estás cambiando y vas a cambiar al entorno. Y dar esta idea de que, claro, bienestar material no está mal, pero también hay, como decía Carlos, la vida después de esta vida y necesitamos preparar nuestro bienestar también espiritual. Seguimos con esta visión optimista que para mí es perfecta y me encanta del ir a contracorriente sabiendo que vas a cambiar. Entonces es como una lucha contra lo que te viene, pero sabiendo que todas estas ideas de justicia, equidad, ayuda, unión prevalecen. ¿Duros? Sí, a mí me parece esto que también decía Elizabeth, que, a ver, yo pienso que no hay que hacer un trabajo religioso, sino que hay que hacer una educación religiosa, ¿no? Y en esto sí que veo que hay una frase que seguro que todos la conocéis y que para mí me ha servido mucho a lo largo de la vida, que es hacer al otro, que es la regla de oro, ¿no? Que es hacer al otro lo que te gustaría que te hicieran a ti. Y no hagas al otro lo que no te gustaría, ¿no? En catalán la traducción me gusta más porque diu tracta a l'altre, trata al otro. No tanto el hacer, sino esta educación religiosa que trata al otro como a ti te gustaría. Y eso me parece que está en todas las religiones y en todas las convicciones, ¿no? Y sería trasladar no trates a la naturaleza como no quieres que te traten a ti a través de la tecnología. A Duarca y luego Jaume. Tienes el micrófono desconectado, Duarca. Ahora sí. Sí, bueno,
Han dicho muchísimas cosas súper interesantes. Antes Elizabeth decía que estamos en una época como de adolescencia de la sociedad humana, ¿no? Y hemos pasado de la niñez en la que los padres nos decían todo, los padres, por ejemplo, en la forma de las religiones, en la forma de los gobiernos, y estamos en un momento en el que necesitamos la libre capacidad de elección, o sea, la sociedad humana hoy en día puede decidir mucho más porque tiene más opciones, más alternativas. Entonces, hace falta por un lado, una apertura, una visión muy amplia, dejar un poco, como decía Carles, los parámetros antiguos de vida y adaptarnos, porque por un lado es la forma en que la naturaleza nos ha mostrado que se sobrevive. Cuando una especie se adapta, entonces puede sobrevivir, si no, no. Y si nosotros como sociedad no aprendemos a adaptarnos a ese cambio en la forma de tener la capacidad, por ejemplo, de elegir, por ejemplo, hoy en día las religiones no son una obligación. La gente tiene la libertad de elegir una u otra, como mi caso, por ejemplo, que soy converso al hinduismo. Y me considero muy afortunado de que mi sociedad, mis padres, mi familia me dieron esa libertad de elección. Entonces, hoy en día, para adaptarnos a estos cambios sociales, tenemos que asumir esa capacidad de libertad de elección y no pensar de que, bueno, tiene la obligación alguien de ser religioso, tiene la obligación alguien de no ser religioso, sino entender los aspectos positivos que pueden aportar la religión. Como decía Dolores, es importante una educación religiosa, una educación, no un seguimiento ciego, una fidelidad automática impuesta, sino una educación que permita a las personas entender pues qué aspectos de la religión les resultan más positivos, más útiles, ¿no? Por ejemplo, en el hinduismo siempre ha habido esa amplitud, porque en realidad es un conjunto de diferentes religiones, de gente que ha aprendido a convivir siendo de religiones diferentes. Y han tenido la posibilidad de decir, bueno, esto es más acorde con mi forma de ver el mundo y esto otro es más acorde para otras personas, y en todos los casos es algo positivo. Entonces, si bien hoy en día se hereda un poco esa visión de que la religión es algo que divide, hay que demostrar que no, que puede ser de otra forma, que depende de las personas poder abrir su visión, su forma de ver las cosas y entender que Dios es amplio, Dios tiene muchísimos aspectos, muchísimas facetas y se lo puede entender de diferentes puntos de vista. Entonces, diferentes religiones aportan diferentes aspectos de Dios. Y eso es algo que las sociedades de conocimiento tienen que también asimilar, porque, como decía Francés, qué es lo que se transmite, de qué forma, o Oscar, como una herramienta, la tecnología como una herramienta, de qué manera nosotros usamos la tecnología o las sociedades de conocimiento, Internet, etcétera. Porque si las religiones pueden dar una educación religiosa, como decía Dolores, entonces estamos usando esa herramienta de una forma positiva. Si solamente esta herramienta se vuelve algo útil para una sociedad de consumo materialista, capitalista, como queramos llamarla,
que no le importa el bienestar de las personas, sino el beneficio que egoístamente cada uno quiere tomar, entonces, bueno, mucha gente va a sufrir. Pero si la religión o las comunidades espirituales pueden aportar una educación, un conocimiento que ayude a crecer, a madurar a la gente, entonces podrá usar esta herramienta de una forma mucho más productiva y positiva para el desarrollo general de la humanidad. Perdón que me fui un poco... No te preocupes, no te preocupes. Amplio, dije un montón de cosas, quizás difíciles un poco de resumir, pero bueno, en base a lo que he ido escuchando me han venido estas ideas. Bueno, es lo importante y darnos cuenta de que el tema es muy amplio y se necesita mucha calma y mucha profundidad para poder tratar los temas que iban saliendo. El siguiente turno de palabra lo tenía Jaume. Entonces, adelante. Me surgen algunas preguntas. Tú nos has planteado al inicio qué pueden aportar las tradiciones de sabiduría y espirituales a las sociedades del conocimiento. Reformulo la pregunta y en lugar de qué pueden aportar, pregunto qué aportan. Y con este cambio, ¿qué aportan? Lo que me viene en mente es si existe la suficiente conciencia de este rol de autorregulación de la que hablábamos antes. Las diferentes tradiciones religiosas actúan con una conciencia de este rol, de esta función, de esta tarea, de esta potencialidad autorreguladora respecto a una tecnología útil, necesaria, pero que en ocasiones se nos puede escapar de las manos. ¿Es necesaria esta praxis a la que estoy apuntando? ¿Es suficiente con su función, diríamos, habitual de naturaleza espiritual y, por lo tanto, en la medida en que se apunta a la justicia, a la alteridad, a la pacificación, a la empatía, a la solidaridad, a la ecología, ¿con esto es suficiente? ¿O se requiere un mayor grado de conciencia de que estos temas pueden terminar convirtiéndose en factores de autorregulación? Y la no conciencia de ello lo que puede es contribuir a una menor autorregulación y que el capital, aunque antes se hacía mención y se aludía, realmente termine por usar la tecnología en función de sus intereses y no tanto en función de la necesidad de distinto orden que pueda tener el ser humano. Y en paralelo, formulo otra pregunta, y ahí la dejo también. ¿Hasta qué punto la sociedad del conocimiento en general percibe en las tradiciones de sabiduría y en las distintas espiritualidades este elemento compensatorio? O sea, ¿hasta qué punto nos hemos ganado una cierta autoridad? ¿Hasta qué punto nos hemos ganado la necesidad de ser escuchados? Porque tengo la impresión de que en este momento, y quizá es una percepción muy subjetiva, no somos más que una voz en el desierto.
pienso que un poco, no respondemos a tus preguntas porque son súper amplias también, la finalidad de estas jornadas y de estos podcasts es precisamente intentar dar voz a las tradiciones para saber realmente qué aportan y si esta conciencia está lo suficientemente impregnada en nuestras mentes o no. Antes de darte la voz, Carles, faltarían por hablar Óscar, Pilar y Francesc. Deciros que nos quedan como 13 minutos. Entonces, bueno, que si podemos ajustarnos a estos 13 minutos. Entonces, Pilar ha dicho que no. Óscar, Francesc. Bueno, yo simplemente puedo ir con una breve reflexión. Estoy tratando de enlazar muchas de las cosas que también he escuchado, igual que Eduarca, creo que ha sido también mucho. Y pensaba en algunas historias desde el punto de vista de nuestras tradiciones que hablan de algún modo de la potencialidad para el bien y para el mal de las cosas que somos capaces los seres humanos. Y recordaba tanto la noción de la hubris en los griegos, ¿no? Eso que siempre parece venir constantemente en el héroe, que es capaz de lo mejor, pero también de lo peor, y que luego enlaza con historias, no sé, obviamente la más tradicional, que supongo muchos de una tradición judeocristiana islámica potencialmente tenemos, es la Torre de Babel, el hecho de esa capacidad de construir que nos acerca y que luego es al mismo tiempo nuestra propia ruina. Yo creo que algunas de estas historias están de algún modo integradas en nuestra cultura. El problema pasa con que no hay una cultura y que las culturas están en constante cambio y, como decíamos antes también, se ven modificadas por las mismas prácticas que introducimos nosotros mismos con las cosas que creamos. Y probablemente la cuestión aquí, más allá de Ícaro o de Fausto o de todos estos otros, todas estas otras imágenes del arte o la literatura, sea pensar de qué modo podemos recuperar esta conciencia. ¿Cuáles son las historias, cuáles son las perspectivas que podemos aportar que tal vez hablen incluso al subconsciente de nuestros contemporáneos, sean capaces de conectarnos con esa otra dimensión que está presente, que subyace a nuestra propia realidad como seres que habitamos el mundo y que nos conectamos con otros y otras, y que venimos de algún sitio, ¿no? Ninguno de nosotros nació en un vacío. Y por lo tanto, yo creo que es ahí donde radica tal vez tanto la eficacia como el potencial de las tradiciones religiosas. Más allá de si nos hemos ganado el derecho a ser escuchados, yo creo que potencialmente tenemos todavía mucho que decir porque no es algo nuevo, sino porque ya lo hemos dicho muchas veces, porque los seres humanos nos solemos repetir. Y como decía antes, muchas de las situaciones que parecen ser nuevas en realidad no lo son tanto, sino que tal vez tengan elementos de novedad, pero también remiten a arquetipos y a formas de pensar y de ser en el mundo que nos acompañan en tanto que sociedades y comunidades. Francesc, ¿quieres comentar tú algo antes de darle la palabra a Carles? Sí, bueno, no, una cosa muy sencilla, que yo creo en la línea también de lo que decía ahora Óscar. Yo creo que las tradiciones religiosas y espirituales aportan un interés por la realidad gratuito, un interés profundo que en el fondo es que está conectado con la práctica de una atención profunda que está en todas las grandes tradiciones espirituales, ¿no? Y este interés gratuito, desinteresado, que parece contradictorio, un interés, quiere decir, una vocación de descubrir la realidad en toda su fuerza, en toda su absolutez, desde una relación gratuita, no instrumental. No instrumental. Y esto que se da muy íntimamente en la experiencia espiritual, se da también en comunidad, pero también se da en último sentido
de una manera muy personal, muy profunda, nos permite descubrir la realidad sin forma, para darle cualquier forma que sea respetuosa con el ser humano. Y esto yo pienso que es importante destacarlo, porque yo creo va en la línea de lo que decía Óscar. Es una cosa que las tradiciones religiosas espirituales han hecho siempre, pero que a veces no han sabido transmitir, muchas veces porque se han quedado obnubiladas, obstaculizadas por sus limitaciones y por sus intereses. Como que no han sabido ser reflejo de esa gratuidad del absoluto y han quedado manchadas por intereses poco confesables a veces, muy humanos, si queréis, en el sentido peyorativo de la palabra humano, más del pecado, diríamos, en algunas tradiciones, o de la ignorancia, fruto del pecado de la ignorancia, pero que han manchado y que han obstaculizado la humanización profunda. Nada más. Ahora sí, Carles, tienes la palabra. Se ha hablado de hablar de edades, de adolescencia, de educación religiosa, y enlazando con Pilar el tema de la ética. Y es verdad que yo creo que la sociedad, la humanidad está también evolucionando en un sentido en que hemos pasado mucho tiempo intentando construir individuos morales, es decir, que obedecen a unas normas religiosas, morales, de moralidad, sexual, etcétera. Y quizás estamos llegando a un tiempo en que necesitamos ayudar al individuo para que se construya como un individuo ético, es decir, capaz de decidir y de escoger lo bueno, lo que va a ayudarle a construir un mundo más en armonía consigo mismo, con los demás, con el entorno y con Dios. Un individuo que está entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte, y él es quien tiene que tomar la buena decisión. Reconocer en el individuo la capacidad de decidir, y entonces también se ha hablado de lo útil, ¿no? ¿Qué es lo que me va a ayudar en mi tradición religiosa? ¿Qué es lo que me va a ayudar a tomar esa decisión? ¿Qué será útil realmente para que podamos construir este mundo más en armonía y en reconciliación con Dios y con la naturaleza? Para mí ahí está la cuestión, ¿no? También de la utilidad. En el planteamiento de la segunda pregunta nos hablabais de la importancia del desinterés, amor por la realidad, el distanciamiento, desapego de todo, y habláis del silencio de las formas y de las ideas como prácticas de cultivo espiritual. Ahí decís mucho, el silencio de las formas y de las ideas. Yo me pongo en mi tradición religiosa y en mi confesión cristiana y me pregunto, hacías muy buenas preguntas, Jaume, gracias. Yo me pregunto también en cuanto a mi tradición religiosa, ¿no hemos llegado a un punto en el que hemos hablado demasiado de Dios? Lo hemos llenado todo de Dios. Nosotros hemos hablado sobre Dios. Y quizás tenemos que preguntarnos en recuperar el valor del silencio, recuperar el valor de la meditación, el valor de la contemplación, simplemente estar ahí, sin pasado ni futuro, ligeros, recuperar el valor de la vida interior. Y evidentemente las tradiciones religiosas pueden ayudarnos en este sentido, pero lo harán también en la medida en que se cuestionen muchas cosas, como lo hacías tú, Jaume, y como creo que todos tenemos que hacer. Ha habido a veces una cacofonía de Dios entre las tradiciones religiosas. En el mejor de los casos puede haber una sinfonía sobre Dios, en las que todos aportamos algo positivo.
pero muchas veces no ha sido así. Quizás nos hace falta también sí, adoptar el silencio de Dios. El silencio de Dios como aquel, en el silencio en el que realmente el ser humano se encuentra a sí mismo como un ser capaz de ser renovado y de ser preparado para tomar las buenas decisiones éticas. Muy bien, yo creo que con estas palabras sobre el silencio de Dios, yo creo que ha llegado la hora de terminar ya. Y no lo hemos dicho todo, seguramente se podría haber dicho muchas más cosas, pero yo pienso que es muy interesante lo que ha salido aquí y es un inicio de un proceso y de un camino que, ya os digo, va a terminar con las jornadas que se van a hacer en octubre y noviembre, ya os diremos. Pero en principio, muchas gracias a todos los miembros del grupo de diálogo interreligioso inicial de AUDIR por haber contribuido tan positivamente y tan ricamente a avanzar un poco en este proceso de reflexionar de qué manera positiva pueden interactuar la ciencia y la tecnología y las tradiciones religiosas y espirituales en unas sociedades de conocimiento como la nuestra. Gracias a todos y hasta la próxima vez. Venga, un abrazo bien fuerte. Hasta luego, que vaya muy bien. Muchas Gracias. 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 Muchas gracias.